Mi hijo me dejó en un asilo para quedarse con mi casa, pero no contaba con lo que haría. La brisa de la mañana se colaba por las ventanas altas del salón principal, meciendo los cortinones de terciopelo como un susurro antiguo. Cada paso de Soledad sobre el piso de madera crujía con un eco cargado de recuerdos. Cerró los ojos un instante y dejó que el olor a polvo y a madera añejada la envolviera. Aquel aroma le recordaba las carcajadas de su esposo, Germán, cuando corrían juntos por los pasillos de la casa, persiguiendo a su pequeño Matías. Avanzó hasta la gran chimenea de mármol blanco, hoy fría y deshabitada. Con delicadeza, acarició la piedra, como si quisiera acariciar otra vez las manos de Germán. Abrió un cajón empotrado a la derecha, encontró un sobre amarillento, doblado con cuidado. Sus dedos temblaron al desplegarlo, una carta sin remitente, escrita con la caligrafía firme de su esposo. Antes de leer, cerró los ojos y, con voz apenas audible, habló al vacío de la sala: Germán, ¿me estás mirando desde algún rincón de esta casa? Una lágrima rodó por su mejilla y la carta crujió bajo la presión de sus manos. Entonces, la voz de su esposo reverberó en su memoria, como si él estuviera allí mismo, apoyado en el marco de la puerta, voz en off a Soledad: esta casa es más que ladrillos y techos, es el abrazo que te di la primera noche de casados. Cuídala siempre. Abrió los ojos y suspiró. Volvió la mirada hacia las ventanas, donde el jardín extensísimo se estiraba solitario bajo el cielo gris. Las rosas antiguas, plantadas por Germán cuando él aún tenía fuerzas, estaban marchitas en la estación tardía, pero Soledad podía imaginar su color carmesí, su perfume embriagador. Se dirigió al comedor, recorrió con la yema de los dedos la madera tallada de la mesa, aquella que en Navidad acomodaba 22 platos. Se sentó en una de las sillas altas y, cerrando los puños sobre el mantel, murmuró para sí misma: aquí celebramos cada cumpleaños de Matías. Yo le enjugué las lágrimas cuando se raspó la rodilla. Él corría por estos pasillos gritando mamá, mamá, y yo siempre llegaba corriendo para abrazarlo. Un fulgor de dolor cruzó por su pecho. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la vieja fuente de piedra, ahora seca. La imagen le recordó la inocencia de su hijo, aquella tarde en que, con solo 5 años, tiró una moneda a la fuente para pedir un deseo, que mi mamá siempre sonría. Entonces, desde el umbral, sonó un paso lateral, la voz de Matías, firme y fría. Soledad giró despacio, sintiendo un nudo en la garganta. Él entró, la mirada impasible, con los documentos que traía en la mano. Mamá, dijo Matías, con la cortesía distante de un abogado en reunión, vine a hablar contigo sobre la casa. Soledad apretó los labios, sujetando la carta de Germán cerca del corazón. Sintió que el salón se hacía pequeño, los muros la presionaban como en un sueño triste. ¿La casa?, repitió ella, con voz suave pero temblorosa. Esta casa es mi vida, Matías. Él la miró, midiendo sus palabras. Tenemos que firmar los papeles. Es lo mejor para ti. El asilo es moderno, cómodo. Su voz vaciló un instante. Ella dio un paso adelante, dejando la carta sobre la mesa. Esta casa ha sido testigo de nuestra historia. De tu risa, de tus juegos, de mis manos tejiendo mantas por las noches. No puedo arrancar mis raíces de aquí. Matías bajó la mirada, incómodo. En ese silencio, Soledad retrotrajo en el tiempo, vio a Germán tomándola de la mano en ese mismo salón, prometiéndole que cuidarían juntos cada ladrillo. Recordó su voz, cálida: no importa cuántos años pasen, ni cuántas tormentas vengan. Mientras estemos juntos, esta casa seguirá viva. Una lágrima más cayó y Soledad se acercó a su hijo, la voz quebrada pero firme. No voy a firmar nada. Esto es mi hogar, y no pienso rendirme. Matías tragó saliva y dio media vuelta. Soledad sintió el vacío que dejaba su partida. Aquel momento quedó suspendido en el aire, tan denso como el polvo que danzaba en los rayos de sol. Cuando él cerró la puerta tras de sí, la casa pareció contener el aliento. Soledad retomó la carta de Germán y la abrió por fin. Sus ojos recorrieron cada línea, promesas de amor eterno, advertencias para proteger el legado familiar. Y una última frase, subrayada con delicadeza: cuida nuestra historia, Soledad. Aquí vive nuestro amor. En ese instante, la casa dejó de ser solo un refugio polvoriento.
se convirtió en un pacto silencioso entre una madre y el recuerdo de su esposo. Soledad apretó la carta contra su pecho y, sin temor, se prometió a sí misma no dejarse arrancar de aquel lugar donde se albergaban sus más preciados recuerdos. «Aquí es, mamá», dijo él con voz cortante. «Entrarás por esa puerta y yo volveré por la tarde a dejar los documentos firmados». Soledad alzó la vista y sintió las piernas flojas. Aquel umbral representaba todo lo que temía. Respiró hondo y caminó hacia la puerta, mientras Matías se daba la vuelta con el ceño fruncido. Antes de que él se marchara, Soledad le gritó con voz entrecortada: «Matías». El golpe de su propio grito la sorprendió. «No olvides que esto no es un olvido, sino una memoria forzada». Él se detuvo un instante, como si sopesara algo, pero levantó la mano en un gesto seco y salió sin mirar atrás. La puerta crujió al abrirse, y un pasillo largo y estrecho recibió a Soledad. El eco de sus pasos parecía un tambor solemne. En el extremo, una mujer joven, vestida con uniforme blanco impoluto, se acercó con una bandeja que llevaba 2 tazas de té humeante. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño pulcro y unos ojos cafés que brillaban con ternura. «Buenos días, señora», dijo ella. «Soy Mina E, enfermera voluntaria. Le traigo su té de jengibre con miel». El doctor indicó que le ayudará a sentirse más tranquila. Soledad tomó la taza con manos temblorosas. El calor la reconfortó y, por un segundo, sintió que volvía a saborear la calidez del hogar. «Gracias, hija», murmuró, sorprendida por la familiaridad del té. «Rato. ¿Por qué me tratas así?». Mina sonrió con suavidad. «Aquí todos somos familia. La señora no merece este lugar frío, pronto verá que no está sola». Avanzaron juntas, dejando atrás una sala de espera donde varios ancianos dormitaban en butacas. Al fondo, un ventanal dejaba pasar la luz filtrada por nubes grises. «Mi nombre es Soledad», dijo la anciana, con un hilo de voz. «Vine porque, bueno, mi hijo dijo que no tenía otra opción». La joven inclinó la cabeza con empatía. «Lo siento mucho. A veces las personas toman decisiones difíciles cuando creen que es lo mejor. Pero aquí me tiene a mí, y me encargaré de que se sienta segura». Soledad notó un temblor en la voz de la enfermera, un atisbo de emoción que contrastaba con la calma profesional. Sus ojos se humedecieron. «Agradezco su amabilidad, después de todo lo que soporté para llegar aquí». Mina abrió la puerta de una sala luminosa, cuyas paredes estaban decoradas con fotografías de jardines y velas. El cuarto tenía una cama con barrotes bajos y una mesita donde descansaba un florero con margaritas secas. «Este será su cuarto por ahora», explicó Mina. «Cuando se acomode un poco, le mostraré el patio central. A veces los residentes se reúnen ahí para escuchar música o leer cartas». Soledad dejó la taza en la mesita y se sentó en el borde de la cama. La madera rechinó, y un nudo en la garganta le recordó la solidez de la vieja casa familiar. «Este lugar», murmuró. «¿Sabe usted si mi hijo vendrá a verme?». La enfermera guardó silencio un instante, midiendo sus palabras. Luego, con delicadeza, dijo: «Él prometió volver al mediodía. Mientras tanto, ¿quiere que le ayude a desempaquetar sus cosas?». Soledad negó con la cabeza, luchando contra la humedad que llenaba sus ojos. «No quiero decepcionarlo más con mis lágrimas». Respiró hondo. «Dígame, Mina, ¿usted conoció a mi esposo?». El gesto de sorpresa en el rostro de la joven fue evidente, seguido por un parpadeo que casi pasó inadvertido. Entonces, bajó la vista y posó una mano sobre la de Soledad. «Su esposo fue mi mentor, señora. Él me ayudó a estudiar enfermería. Yo lo estimaba mucho». La revelación cayó como un martillazo. Soledad sintió el latido de su corazón retumbar en el pecho. «¿Germán?», susurró.
¿Él le habló de mí? Minae asintió, con la voz casi quebrada. Siempre decía que usted era su fuerza, que sin su amor habría perdido el rumbo. Yo quise agradecerle cuando lo conocí, pero nunca tuve la oportunidad. Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Soledad. Murmuró entre sollozos: él siempre hablaba de usted. Lo extraño tanto. La enfermera la abrazó con ternura, rodeándola con sus brazos delgados. En ese instante, Soledad experimentó una chispa de esperanza. No solo estaba sola en esa lucha, sino que el pasado mismo se alzaba en su defensa. No está sola, señora Soledad, dijo Minae. Yo cuidaré de usted, y juntos honraremos la memoria de su esposo. Sí, hijo, su voz salió ronca, como si arrastrara siglos de pena. Mamá, respondió Matías, con la cadencia firme del abogado que nunca perdona vacilaciones. ¿Firmaste ya los papeles? El corazón de Soledad latió con violencia. Dejó escapar un suspiro y pasó la lengua por sus labios resecos. Mira, Matías, estoy en un lugar diferente, empezó con cautela. Me tratan bien, Minae es muy amable, pero necesito tiempo para comprender todo. Tiempo, repitió él con desdén. No tenemos tiempo, mamá. Los plazos legales vencen en 2 días. Si no firmas, perderás tu pensión y no podremos cubrir tus gastos. El sudor le perló la frente. En su memoria volvió el eco de la carta de Germán: cuida nuestra historia, Soledad. Apretando los dientes, alzó la voz, como si gritara dentro del teléfono: no voy a firmar nada que destruya lo que él construyó. Esta casa es más que ladrillos, es mi vida entera. Matías la interrumpió secamente: eso es un capricho. Deberías agradecérmelo, este asilo es mejor que vivir sola en esa antigüedad polvorienta. Soledad cerró los ojos y recordó el salón principal, la chimenea, la risa de Matías de niño. Sintió la ira burbujear en su garganta, mezclada con dolor. ¿Y qué me importa ese lujo sin amor? Su voz se quebró en el final. Yo prefiero 1000 veces un hogar con memoria a un palacio sin calor. Colgó sin esperar respuesta. El teléfono cayó con un golpe sordo sobre la cama. Por un instante, el eco retumbó en sus oídos y sintió un vacío tan hondo que pareció salir de sus propios huesos. Minae entró con la bandeja de la comida del mediodía. Al verla abatida, dejó los cubiertos con cuidado. ¿Todo bien, señora Soledad? Ella posó la mano sobre la de la enfermera y miró fijamente a sus ojos, llenos de comprensión. Fue Matías. Dice que firme antes de 2 días o me abandona sin pensión. La joven apretó los labios y, con voz suave, la animó: no permita que la presión la venza. Su esposo confió en usted para defender este legado. Yo encontraré la manera de ayudarla. Soledad asintió, secándose las lágrimas con la manga del abrigo. Sabía que en esa pequeña habitación, lejos de la mansión, estaba germinando algo inesperado, no la derrota, sino la fuerza para luchar. Mientras Minae le servía la sopa de verduras, el sonido del cubierto rozando el plato pareció un latido de esperanza. Al pasar la cuchara por la superficie, Soledad sintió el calor recorrerle el estómago y, con él, una determinación renovada: gracias, hija. No estoy sola en esto. La mirada de Minae brilló con un destello de orgullo, como el que había visto en Germán años atrás. Ambas compartieron un silencio cómplice antes de que la enfermera saliera en busca de documentos y contactos que pudieran inclinar la balanza a su favor. A su lado, Minae caminaba despacio, sin apartar la vista de la anciana. Aquí verá que no todo es lo que parece, dijo la enfermera con voz queda. Algunos residentes no quieren hablar mucho, cada uno carga su propia historia. Soledad asintió y se detuvo frente a una puerta con el letrero: Salón de Recreo. Dentro, un grupo de ancianos jugueteaba con cartas y rompecabezas. Una mujer de cabello cano reía a carcajadas mientras un hombre de gesto adusto acomodaba piezas de ajedrez con mano temblorosa. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó Soledad, exhalando un suspiro que pesaba en su pecho. Minae la tomó del brazo con suavidad: por ahora, solo le mostraré el patio. Lo demás vendrá con confianza. La condujo hasta un ventanal amplio que daba al jardín interior. Allí, un par de sillones y una fuente seca formaban un cuadro de abandono.
Sin embargo, entre las grietas del pavimento, asomaban pequeños brotes verdes. La vida se abre paso, señora Soledad, murmuró Minae. Aunque este lugar parezca vacío, a veces bastan dos manos amigas para nutrir la esperanza. La anciana palpó el frío cristal y, al otro lado, vio a un hombre de barba canosa sentado en un banco, la espalda encorvada. Vestía chaqueta de tweed y sostenía una libreta usada. Sus ojos exploraban cada hoja con una mezcla de nostalgia y tristeza. Dejó escapar una bocanada de aire antes de levantar la mirada. «Buen día», saludó Soledad, con voz temblorosa que, sin embargo, llevaba un tinte de curiosidad. «Perdón. ¿Usted vive aquí?» El hombre la observó con detenimiento, midiendo sus palabras. «Así es», respondió. «Me llamo Rafael. Antes fui periodista, pero los años pasan y uno termina con más historias ajenas que propias». «¿Y usted?» Soledad retrocedió un paso, como si al pronunciar su nombre soltara un recuerdo caliente. «Me llamo Soledad. Vine hace unas horas, mi hijo cree que esto es lo mejor para mí». Rafael ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. «Mi hijo», repitió, con un hilo de voz grave. «Yo también tengo uno. Hace tiempo que no sé nada de él». Soledad sintió un nudo en la garganta. Compartir ese sentimiento la hizo sentirse menos sola. A veces creemos hacer lo correcto, pero el corazón tiene razones que la razón ignore, musitó ella. Rafael asintió, ajustó la chaqueta y cerró la libreta. ¿Le gustaría sentarse un momento? A veces el aire de la tarde calma más que cualquier medicina. Soledad aceptó y se unió a él en el banco. El sol moribundo pintaba de dorado los ladrillos de la fachada. Juntos, en ese silencio colectivo, pudieron oír el crujir de las hojas secas. «Dígame, Rafael», comenzó Soledad con voz suave. «¿Ha visto algo extraño en este lugar? Me refiero, más allá de las paredes y los pasillos». Los ojos del hombre titilaron con un destello inquisitivo. «Extraño, tal vez. He notado que ciertas puertas llevan candados viejos, y a veces escucho susurros al otro lado. No sé si son recuerdos de estos muros o algo que se oculta a plena vista». Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia los extremos del jardín y, a lo lejos, advirtió una figura sombría que desapareció tras un seto. «¿Quién era?», preguntó, incorporándose. Rafael alzó la mano para detenerla. «No lo sé. A veces pienso que este lugar guarda más secretos de los que queremos admitir. Pero no tema, señora Soledad, aquí cada verdad tiene su momento de salir a la luz». Ella cerró los ojos, dejando que el viento le rozara el rostro. En lo profundo, sintió la rugosidad de la corteza de su propia vida, agrietada por la traición de Matías y fortalecida por la memoria de Germán. Extendió la mano y tocó el brazo de Rafael. «Gracias por sus palabras. Aquí, entre sombras y candados, necesito creer que aún puedo encontrar mi propia luz». Él esbozó una ligera sonrisa. «La encontraremos juntos. Porque a veces, cuando uno cree que ha perdido el camino, basta un extraño, o un viejo amigo, para enseñarle de nuevo la ruta». Al doblar una esquina, la señora vio una puerta entreabierta de la que emanaba un murmullo constante, risas apagadas, toses suaves y el golpeteo monótono de una silla de ruedas contra el suelo. Con cautela, empujó el batiente y descubrió el comedor colectivo. Varias mesas redondas se disponían en el centro, cubiertas con manteles de seda sintética y platos a medio usar. Sobre una mesa junto a la ventana, platos humeantes esperaban a sus dueños: sopa de calabaza, puré de patatas y pan duro. «Buenos días, señora Soledad», saludó una voz grupal que surgió al instante. «¿No va a comer algo?». Una mujer mayor, de cabello plateado y ojos vivaces, la invitó a sentarse con un gesto generoso. Soledad dudó un instante, pero la fragilidad de la anciana y la calidez en su mirada la impulsaron. Se sentó. «Gracias, voy tanteando este lugar», respondió con voz suave. «Matías dice que aquí estaré bien». La mujer colocó su mano arrugada sobre la de Soledad y sonrió con ternura. «No se fíe solo de lo que le digan. Aquí todos venimos con historias y heridas. Yo me llamo Elena, y mi hijo, bueno, mi hijo nunca entendió que yo no quería su casa, sino su compañía.
Soledad sintió un temblor interno al escuchar aquellas palabras. Asintió en silencio, dejando que las lágrimas amenazaran con brotar. Fue entonces cuando un hombre alto, con bata gris y gafas gruesas, apareció junto a ellas, el director del asilo. Sus pasos eran sigilosos, pero su presencia imponía respeto. «Señoras, buen provecho», musitó sin detenerse, y siguió caminando por entre las mesas, inspeccionando cada rostro. El silencio pesó en la sala cuando el director dejó de verlas. Elena carraspeó y, en un susurro, dijo: «Ese hombre tiene ojos de cazador. Observa más de lo que habla». Soledad frunció el ceño, sintiendo un escalofrío que ascendía por su nuca. Los murmullos del comedor se mezclaban con el tintinear de los cubiertos, y un ligero olor a desinfectante flotaba en el aire. La anciana alzó la vista hacia el ventanal, el jardín central, que en la mañana parecía ya descuidado, ahora lucía sombrío bajo el cielo nuboso. «¿Y si abandono mi sopa y me marcho?», preguntó Soledad con voz temblorosa. «No sé si me siento preparada para comer con extraños». Elena soltó una carcajada suave pero sincera. «Ven conmigo», invitó, levantándose. «Te mostraré un rincón más tranquilo». La llevó por otro pasillo hasta una sala pequeña, con un sillón tapizado de terciopelo azul y un cuadro de un campo de amapolas en la pared. Allí había una mesita con un viejo teléfono de disco y una pila de libros con lomos desgastados. «Aquí puedo leer mis poemas en paz», dijo Elena. «De día, a veces encuentro a alguien que se anima a escuchar». Soledad se sentó en el sillón y apoyó el bastón en el suelo. Observó el teléfono y pensó en Matías. ¿Volvería a llamar? ¿O su silencio sería la confirmación de que aquella decisión no tendría marcha atrás? Entonces, el sonido del portazo de la puerta principal llegó con claridad hasta sus oídos. Alguien había entrado. «Alguien fue admitido hace un momento», musitó Elena. «Me dijeron que es un hombre joven, de semblante serio». Soledad sintió curiosidad y, al mismo tiempo, un ligero nerviosismo. Se incorporó para dirigirse a la puerta, pero Elena la detuvo con suavidad. «Primero debo preparar mi té», dijo, y salió rumbo a una pequeña cocina contigua. «Tómate tu tiempo». Soledad se acercó al ventanal y miró hacia afuera. Tras la verja del asilo, un árbol retorcido se alzaba contra el cielo. Sus ramas desnudas parecían garras, y la sombra proyectada sobre el suelo formaba figuras inquietantes. Inspiró profundo y cerró los ojos, dejando que el viento le estremeciera los cabellos. Sintió el pulso retumbarle en las sienes, el contraste entre el recuerdo cálido de la mansión y la frialdad de aquel entorno. Regresó la vista al interior y vio que un joven alto, de porte elegante y ojos oscuros, entraba al salón de lectura. Llevaba en las manos una carpeta con documentos, y al pasar junto a ella la saludó con un asentimiento respetuoso. «Buenas tardes, señora», dijo él, con voz grave. «Soy Daniel. Vengo de parte del abogado que atiende el caso de su casa». El nombre de Daniel resonó en su mente. Recordó aquel punto en la trama donde surgía un nieto oculto, dispuesto a luchar por la verdad. Sus pestañas temblaron al pensar que no estaba sola, que había alguien que creía en ella. «Daniel», murmuró. «Gracias por venir. Pensé que ya no vendría nadie». Él abrió la carpeta y deslizó unas hojas sobre la mesa pequeña. «Encontré documentos en el archivo notarial. Supuestamente su casa ya no le pertenecía, pero hay inconsistencias. Creo que puedo ayudarle a retomarla». Soledad sintió una especie de calor inundarla desde el pecho. Se apoyó en el respaldo del sillón, con la voz suave: «He sentido miedo de que todo estuviera perdido». Daniel asintió y se sentó frente a ella. «No permita que el miedo determine su destino. Tengo la impresión de que Matías no contaba con que saldrían estas pruebas». El latido de la esperanza se fusionó con una chispa de adrenalina. Soledad respiró hondo y sintió la determinación retornar. «Entonces, continuemos. No abandonaré este combate hasta recuperar lo que es justo». Daniel susurró, con la voz rota. «Creo que hay algo más, un sobre que yo misma escondí cuando empaqué mis cosas. No recuerdo dónde lo puse, pero estoy segura de que contiene algo importante». El joven arqueó las cejas, atento. «Si me permite buscar en sus pertenencias, podríamos encontrarlo».
Soledad se levantó con esfuerzo y caminó hasta su ropero improvisado, un armario metálico junto a la ventana. Abrió la puerta con cuidado y rebuscó entre su abrigo y una caja de zapatos. Sus manos temblaban cuando al fin halló el sobre amarillento, con su nombre escrito en tinta azul desvaída. Lo sostuvo contra el pecho, como si abrazara el recuerdo de Germán. Tenía miedo de que desapareciera entre mis cosas, confesó. Él me lo dio la última noche en que estuvimos juntos en esta casa. Dijo que hablaba de algo que podía cambiarlo todo. Daniel se inclinó para tomar el sobre con guantes blancos. Lo depositó sobre la mesa y, con respeto, rompió el precinto. Dentro, brotó una carta manuscrita, firmada por Germán, y un plano de la casa con anotaciones en los márgenes. Soledad se sentó, temblando, y miró con los ojos empañados la letra que conocía de memoria. Él advierte que la donación fue firmada bajo un error, el documento de cesión carece de la cláusula de usufructo vitalicio. Leyó la primera frase, con voz temblorosa. Si algún día Soledad se ve obligada a considerar firmar, que recuerde este detalle, la propiedad no puede transferirse sin mi voluntad expresa, y el usufructo vitalicio le pertenece para siempre. La emoción le oprimió el pecho. Su garganta se apretó y las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. Esto quiere decir que, aunque Matías consiguiera los papeles notariales, no podría despojarnos de la casa mientras yo viva, balbuceó. Daniel desplegó el plano, estaba lleno de anotaciones en tinta roja, flechas que señalaban pasillos, esquinas donde Germán había colocado cofres secretos. Aquí, indicó Daniel. Cuando la mudanza, usted dijo que guardó pocas cosas, tal vez ocultó este plano adrede. Soledad asintió, apretando el pañuelo contra sus labios. Lo hice por si algún día alguien buscaba quitarme lo que mi marido construyó con sudor. Nunca imaginé que ese día llegara tan pronto. Daniel sonrió con ternura, pero su mirada tenía una chispa de urgencia. Con esto podemos presentar una demanda de nulidad por error esencial en el acto. Sería imposible que el juez permita la transferencia total sin ese usufructo anotado. Un nudo de alivio y alegría invadió a Soledad, mezclado con un atisbo de incredulidad. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. Cada gota era una victoria silenciosa contra la traición de su hijo. Germán siempre supo preverlo todo, murmuró ella. Su amor por esta casa era tan grande como su amor por mí. De pronto, un golpe seco resonó en el pasillo. Ambos alzaron la vista hacia la puerta entreabierta. El director del asilo, el señor Paredes, aparecía en el umbral, con el ceño fruncido y los labios apretados. «Señora Soledad, ¿todo está bien aquí?», preguntó con voz firme. «Daniel, usted debería estar en recepción, no rebuscando en archivos de pacientes». La tensión se enraizó en la habitación como una sombra oscura. Soledad se incorporó, aferrándose al respaldo de la silla. «Doctor Paredes, solo estábamos revisando unos documentos que ella misma trajo», respondió Daniel, con cortesía pero sin retroceder. Paredes pisó el umbral, los ojos brillando con un fulgor indescifrable. «Recuerde que este es un lugar de descanso, no de inspecciones legales», dijo. «No quisiera que hubiera malentendido sobre nuestra hospitalidad». Daniel se levantó con calma, entiendo su preocupación. «Señora Soledad, permítame llevar estos documentos a mi bufete para proceder con la demanda». Soledad se levantó al oír esas palabras. El murmullo de su corazón le recordaba la urgencia del momento. Dio un paso hacia Paredes, con la carta de Germán en la mano. «Doctor, me gustaría que usted conociera esto», dijo, la voz firme pero cargada de emoción. «Mi esposo dejó pruebas de su voluntad. Esta carta es la clave para la verdad». El director frunció el ceño, como si no supiera si reír o detenerlos. Entonces, con una inclinación leve, murmuró, «Muy bien. Pero háganlo pronto. No me gusta ver cartas de fantasmas y abogados rondando por mis pasillos». Con un gesto decidido, Soledad dio la carta a Daniel. «Gracias», susurró. «No permitiré que el ruido de estas paredes borre lo que él escribió con amor». Cuando el director se marchó, el silencio retornó con fuerza. Soledad cerró los ojos y apoyó la frente contra la mesa, sintiendo el pulso latir con firmeza en las sienes.
Respiró hondo y, al exhalar, notó que la rabia y la tristeza se transformaban en algo distinto. Era la determinación de una mujer que, con la ayuda de un hijo desconocido y los últimos consejos de su esposo, iba a pelear contra vientos y marea para recuperar su hogar sagrado. «Germán, ¿qué harías tú ahora?», susurró al aire, como si buscara su voz entre las sombras. Fue entonces cuando un paso suave interrumpió su soliloquio. Don Rafael apareció con su vieja chaqueta de tweed, los ojos encendidos de determinación. «Perdón», dijo él, acercándose despacio. No quería asustarla. Vi la luz en su habitación y pensé en traerle un poco de té. Soledad lo miró y le tendió la carta doblada. «Rafael, esto, mi hijo desconocido, Daniel, encontró pruebas para anular la donación. Pero temo que la batalla legal sea larga y llena de sorpresas». Él tomó asiento junto a ella, apoyando las manos en las rodillas. «He estado pensando en esto toda la tarde. Usted necesita algo más que un abogado, necesita a alguien con experiencia para descubrir qué otros secretos oculta su hijo, o este lugar». La anciana suspiró, y sus ojos se humedecieron. ¿Cree que Matías tendría más documentos ocultos? ¿O que alguien aquí en el asilo está involucrado? Rafael sacó de su bolsillo una pequeña libreta de anotaciones. «Ambas cosas. He hablado con algunos residentes que trabajan aquí hace años. Me dijeron que recibieron órdenes de eliminar archivos antiguos del despacho del director. No solo los legajos de mi antiguo diario personal, también copias de escrituras y planos que llegaban directamente del notario». Soledad sintió un escalofrío. Cada palabra de Rafael era un fragmento de la verdad que se abría paso en la penumbra. «¿Cómo sabe todo eso?», preguntó, en voz baja. «¿Acaso investiga este lugar desde antes de que yo llegara?». Él asintió, rozando con el pulgar el lomo gastado de su libreta. Cuando comprendí que algo no cuadraba en sus historias, comencé a preguntar. Vi salir a ciertos empleados con carpetas a altas horas de la noche. Algunos residentes me guiñaban el ojo, como diciéndome, «Cuidado con ese hombre». Soledad cerró los ojos y, por un instante, revivió el temor infinito de verse sola, despojada de todo. Luego, recordó la mirada compasiva de Rafael en el banco, su promesa de no abandonarla. «Rafael, nunca imaginé que usted lucharía por mí». Él sonrió con tristeza y le tomó la mano con fuerza. «Si Germán confió en mí para cuidar a su familia, yo no puedo fallarle ahora. Quiero ayudarte a examinar todo lo que escondieron, recibos, fotos, incluso grabaciones. Mañana, cuando visite a don Rafael», hizo un gesto ambiguo, «en el archivo municipal, conseguiremos copias de la escritura original. Si falta el usufructo que menciona la carta, será la prueba que Daniel necesita». La determinación de Rafael contagió a Soledad un calor reconfortante, como si el recuerdo de su esposo la abrazara de nuevo. «Está bien», dijo con voz firme. «Contamos con Daniel, con usted, y con Germán, de alguna manera». De pronto, un golpe seco resonó en la verja. Ambos alzaron la vista. La silueta de un guardia pasaba iluminada por la luz de un foco lejano. Se detuvo, clavó la mirada en ellos y avanzó con paso firme. «Señora Soledad», anunció el hombre con voz profunda, «la hora de apagar las luces se acerca». El guardia mostró un gesto de advertencia hacia Rafael. La luna se cubrió un instante con una nube, y el patio quedó sumido en penumbras. Soledad sintió el pulso acelerarse, el tiempo corría en su contra. «Quizá deberíamos regresar», susurró Rafael, apretando su mano una última vez. «Pero mañana, muy temprano, iré al registro municipal. Le demostraré a Matías y al director que no podrán jugar con su vida». Soledad se levantó, apoyada en su bastón, y miró al guardia que la observaba impaciente. Se incorporó sobre la cama, palpando la mesita junto a su mano hasta hallar su bastón. Alzó la voz con un temblor que quiso contener la calma. «Minae. ¿Hay luz de emergencia?». El pasillo, iluminado solo por la tenue luz de un móvil que colgaba del bolsillo de la enfermera, apareció como un valle de sombras profundas. Minae se acercó corriendo, sosteniendo su linterna improvisada. «Ha sido un apagón general, señora», respondió con apremio. «El generador de respaldo no arrancó. Tenemos residentes atrapados en sus habitaciones».
Soledad se levantó con determinación y, apoyada en el bastón, siguió a la enfermera. A cada paso, el crujido del suelo y el eco de sus propios latidos la acompañaban. ¿Quién necesita ayuda prime? ¿Ro? Preguntó, obligándose a respirar despacio para no dejar que el miedo la invadiera. Minae apuntó con la luz hacia el fondo del pasillo. La señora Marisol está en la habitación 12. Está sola y tiene problemas de audición. La ayudé a instalarse, pero la silla de ruedas se atascó en la alfombra. Sin perder un segundo, Soledad y Minae doblaron la esquina. La oscuridad era tan intensa que podían sentirse, más que verse, el susto flotaba en el aire. Llegaron a la puerta y llamaron suavemente. Señora Marisol, soy Minae, vengo con ayuda. Anunció la enfermera con voz tranquila. Sosténgase fuerte, por favor. Al no haber respuesta, Soledad apoyó el bastón contra el marco y entró con cautela. El único punto de luz provenía de un pequeño foco de emergencia que parpadeaba con irregularidad. «Marisol, ¿me oye?», preguntó Soledad, inclinada sobre la silla. Una figura encorvada se movía dentro de la penumbra. La anciana intentó alzar la mano para hacerse oír, pero el susto la había dejado inmóvil. «Marisol, soy yo», Soledad repitió con más fuerza. «Vamos a sacarla de aquí, ¿de acuerdo?». La mujer asintió con un ligero gesto de cabeza y, tras unos segundos, sus manos temblorosas buscaron el reposabrazos de la silla. Soledad se arrodilló para liberar las ruedas atrancadas entre la alfombra despegada. «Un poquito más», murmuró. «Ya casi está». La lona cedió con un crujido y la silla se deslizó libre. Juntas, emprendieron el camino de regreso, con la enfermera alumbrando el trayecto. La tensión era palpable. En el pasillo vecino se oía el llanto de un anciano confundido. Soledad frenó y levantó la voz. «Señor Antonio, soy Soledad. Sigo la voz y lo saco de aquí». De la puerta contigua emergió un sonido lastimero, pasos arrastrados. Soledad avanzó hasta verle sentado en su cama, la bata remangada, los ojos llenos de pánico. «No puedo caminar», soltó Antonio con un hilo de voz. «Tengo miedo». Soledad apretó su mano con firmeza. «Aquí estoy, Antonio». Tomé mi bastón, nos apoyamos juntos y avanzamos despacio. Minae colocó un brazo bajo el de Antonio y, con la ayuda de Soledad, lograron llevarlo hasta el ascensor de servicio, el único que aún funcionaba con energía de emergencia. Pulsaron el botón y el ascensor respondió con un leve zumbido. El suelo rechinó bajo sus pies y, cuando las puertas se abrieron, respiraron un alivio contenido. «Gracias, Soledad», murmuró Antonio, con la voz quebrada. «Pensé que nunca saldría de esa oscuridad». Soledad le sonrió con ternura y, antes de responder, se volvió a mirar a Minae. «¿Faltan muchas personas por evacuar?». La enfermera consultó su móvil encendido en modo linterna. «Quedan 4 en la planta baja y 2 más en la segunda. El personal está controlando el ala norte». Soledad suspiró y, sin dudarlo, dijo: «Entonces vamos a ayudarles». Bajaron al vestíbulo principal. Allí, los muebles parecían sombras espigadas, y solo el faro de la linterna y el reflejo débil del móvil de Minae les permitían distinguir a otros residentes agolpados junto a la recepción. Una señora de cabello rizado sostenía un vaso de agua, mientras un señor con bastón jadeaba por la angustia. «Tranquilos», anunció Soledad, elevando la voz sobre los rumores. «En el ascensor de servicio cabemos todos sin apuro. Con calma, iremos en tandas». Los ancianos, al escuchar su voz, la miraron como a un faro. Soltaron algunos sollozos y, con ayuda de Minae y el personal que llegó apresurado, subieron al elevador uno a uno. Soledad, con cada auxilio que brindaba, notaba la fuerza de su humanidad crecer. Aquella noche, pese a su propia vulnerabilidad, era la que guiaba a otros. Cuando entraron los últimos, la puerta del ascensor se cerró y se perdió el zumbido de los motores. Al otro lado del cristal, el vestíbulo volvió a oscurecerse, aunque el sonido de pasos huía hacia el sótano, donde el grupo sería atendido. «Lo logramos», dijo Soledad, apoyada contra el marco de la puerta. «Nadie se quedó atrás». Minae dejó caer un suspiro de alivio y se inclinó para abrazar a Soledad. «Ha salvado más que vidas, señora. Ha devuelto esperanza».
Soledad observó su reflejo borroso en el cristal del ascensor. La luz intermitente de emergencia pintaba su rostro de sombras y destellos. «Somos fuertes juntos», respondió con voz queda. «Como familia». La puerta del salón se abrió con suavidad. Germán entró jovial, con los brazos cargados de juguetes para su hijo. Matías, sentado en el suelo junto a una torre de bloques de madera, alzó la mirada con expectación. Germán lo dejó todo sobre la alfombra y abrazó a su esposa en un beso ligero, antes de volver su atención hacia el niño. «Mira lo que te he traído», exclamó su padre. «Una caja de trenes de madera, como me pediste». Matías se incorporó de un salto y corrió hacia ellos. Pero cuando vio a su madre sosteniendo un ramo de flores que Germán le ofrecía, torció el gesto. «¿Por qué le das flores a mamá?», gritó con el ceño fruncido. «Yo te pedí trenes, no». Germán se agachó para colocarlos con cuidado junto a los bloques. La voz de Soledad, suave y cálida, acarició el aire del cuarto. «Cariño, tu padre trabaja muy duro. Hoy era el cumpleaños de tu profesora y quería agradecerle. Tú lo entiendes, ¿verdad?». El silencio se tensó. Matías, con los puños apretados, permaneció de pie, los ojos oscurecidos por algo parecido a la ira. Germán posó una mano sobre su hombro. «Por supuesto, campeón», dijo con paciencia. «Te prometo que mañana pasaremos toda la tarde construyendo vías para tu tren». Pero el niño bajó la mirada y salió del salón como empujado por un vendaval de celos. Soledad abrió la boca para llamarlo, pero se contuvo. Al anochecer, en la recámara de Matías, la madre entró con una taza de chocolate caliente. Se sentó junto a la cama y, mientras arroparlo, acarició su frente. «Matías», susurró con suavidad, «papá te quiere muchísimo. A veces se olvida de ti, pero eso no significa que su cariño cambie». El niño no respondió. Solamente se volvió hacia la pared, abrazando la almohada. Soledad sintió entonces un nudo en la garganta, una punzada de culpa. Aquella misma noche anotó en su diario: «Mi pequeño se siente invisible cuando Germán me hace regalos a mí. Debo equilibrar el amor entre ambos». Pero, en los días que siguieron, las sonrisas de Germán volvieron a iluminar su rostro, mientras Matías permanecía callado, dibujando túneles de carbón en sus cuadernos. Su madre lo observaba con ternura y preocupación, sin sospechar que, sin quererlo, estaba sembrando en su hijo la semilla de la rivalidad que crecería en silencio. De regreso al presente, Soledad se removió en la cama. La luna entraba por la ventana, contando grietas en la pared. Sintió la congoja de madre que no supo sostener el equilibrio justo entre el niño que reclamaba atención y el padre entregado a sus detalles. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol se coló en su habitación, Matías, ya adulto, volvió a su mente como una sombra que no pedía perdón. «Siempre fue así, mamá. Todo lo compartías con él, menos tu mirada entera para mí». Soledad se incorporó, tocando el bastón con fuerza. Comprendió que la distancia que había entre ellos no había nacido aquella tarde fría de la firma de papeles, sino en aquel salón inundado de juguetes y flores. Un murmullo suave la sacó de sus pensamientos. Minae asomó la cabeza, llevando el desayuno en una bandeja. «Buenos días, señora Soledad. ¿Duerme bien?». Ella la miró, la voz envuelta en melancolía y determinación a la vez. «Anoche soñé con Matías de niño. Sentí su dolor, y el mío. Creo que, antes de pelear por la casa, necesito entender a mi hijo». Minae apoyó la bandeja sobre la mesa y tomó la mano de Soledad con ternura. Comprenderlo no significa dejar de luchar, sino acercarse al corazón herido detrás de sus actos. «Señora Soledad», susurró Minae, entrando con un sobre y 2 tazas de té verde coreano, «le traje algo que puede cambiarlo todo». Soledad la miró con curiosidad. El sobre tenía el escudo de un despacho de Seúl y parecía muy nuevo, en contraste con las cartas amarillentas de Germán. «Minae, dime que esto no es otra promesa vacía». Su voz traicionó un atisbo de ansiedad. La enfermera voluntaria apoyó el sobre la mesita y sirvió 2 tazas con cuidado. «Yo misma lo traje», respondió con firmeza. «Yo era amiga de Germán en Corea. Él me enseñó todo sobre enfermería y, sobre todo, sobre la importancia de la lealtad. Cuando me enteré de lo que pasaba aquí,
contacté a su colega, el abogado Kim. Él encontró pruebas de que Matías falsificó una copia del testamento. Soledad sintió que el corazón le pegaba un vuelco. Llevó una mano temblorosa a la taza y aspiró el aroma, un olor a té recién hecho y a hojas verdes frescas. Luego, preguntó con voz apagada, ¿Cómo supiste todo esto? Minae se sentó junto a ella, posando la otra taza en la mesa y acariciando su mano con ternura. Germán me habló de usted casi a diario. Me contó cómo se hicieron promesas en esa casa y cómo cada pared guardaba sus votos. Cuando supe que usted había llegado a este asilo, no podía quedarme de brazos cruzados. Contacté al abogado en Seúl y le pedí que revisara los documentos originales. Soledad cerró los ojos, como tratando de absorber cada palabra. Su voz tembló al preguntar, ¿falsificó Matías la copia del testamento? Minae asintió, tragando saliva como si la noticia le doliera tanto como a Soledad. El original está archivado en el registro de propiedades de Seúl, con la firma de Germán y el sello de un testigo internacional. La copia que Matías presentó aquí nunca pasó por ese registro. Además, hay un email de Germán a Kim donde pide explícitamente que, en caso de cualquier disputa, se apliquen las cláusulas de usufructo en favor de usted. Puedo mostrárselo. Con manos que apenas podían sostener el sobre, Soledad lo rompió y sacó varias hojas, capturas de pantalla de correos electrónicos, certificados de sellos notariales, incluso una carta en coreano original que el abogado traduzco al español con sello y firma. Sus ojos recorrieron cada línea. Mi querida Soledad, si alguien intenta despojarte de nuestro hogar, por favor, contacta a Seo Jin-woo, abogado en Seúl. Él sabrá defender tu usufructo vitalicio. Con todo mi amor, siempre, Germán. Las lágrimas brotaron sin aviso. Soledad dejó caer la carta sobre las rodillas y, con la voz rota, murmuró, ¿por qué guardó esto en Seúl? ¿Por qué no lo trajo aquí? Minae le apretó la mano con fuerza. Porque él confiaba en ti. Sabía que, llegado el momento, encontrarías la forma de proteger tu hogar. Nunca pensó que Matías fuera a traicionarte de esta manera, pero quiso prepararte. Es una red de seguridad. Si alguien manipulaba los documentos aquí, en Corea todo quedaba registrado y sin margen de duda. Soledad inhaló hondo y levantó la mirada al techo, como pidiendo fuerzas al recuerdo de su esposo. Esto nos da ventaja, Minae. La voz, aunque temblorosa, sonaba más decidida. Con esto, Daniel y el abogado Kim podrán presentar una orden internacional de congelamiento de la propiedad mientras la demanda procede. La enfermera sonrió, con alivio y una chispa de orgullo en los ojos. Exacto. Pero necesitamos actuar rápido. Hoy por la noche, enviaré los documentos escaneados al bufete de Daniel para que los vea. Y mañana a primera hora, el abogado Kim pedirá la medida cautelar. Matías no esperará esto. Soledad se inclinó hacia adelante y, con la voz más firme que había tenido en días, dijo, no, Minae. Yo no quiero que Matías se encuentre con esto de golpe. Quiero que sepa, que yo también entendí sus heridas de niño, y aún así, espero que me escuche. Quiero ofrecerle la verdad antes que el golpe legal. La enfermera sintió, conmovida, es lo más valiente que he oído. Nadie lo haría así. En ese momento, el teléfono de la mesa sonó con un ping suave, un mensaje de Daniel. Soledad alargó la mano y leyó en la pantalla, los documentos están siendo revisados. Te llamo en 20 minutos. Mantén la calma y la fe. Cerró los ojos y apoyó la carta contra el corazón. Germán, susurró. Tú siempre supiste que la verdad y el amor son invencibles. Minae se retiró con cuidado, dejando la puerta entreabierta. Descansa un poco. Mañana será el primer día de la verdad completa. Un golpe suave en la puerta la hizo incorporarse con sorpresa. Minae asomó la cabeza, trazando sombras sobre la pared. Señora Soledad, don Rafael acaba de llegar. Cree que es hora de trazar el plan, susurró, con los ojos brillantes de determinación. Soledad cerró despacio la carta y la guardó en el cajón. Se levantó, apoyándose en el bastón, y abrió la puerta. En el pasillo, el aire estaba cargado de un zumbido apenas perceptible, el sonido de pasos apresurados por la vigilia nocturna.
Allí, bajo la sombra del dintel, estaba don Rafael, el rostro aligerado por la expectación. «Gracias por venir», dijo Soledad con voz temblorosa pero firme. «Ahora somos 3, y necesitamos unir fuerzas». Rafael asintió, dejando su libreta y un pequeño portafolio sobre la cama. Mina entró y cerró con cuidado, como si sellara un pacto. «Primero», comenzó Rafael, esparciendo sobre la mesa un conjunto de papeles recién fotocopiados, «tenemos la carta y los correos electrónicos de Seúl, la copia original del plano con las anotaciones de Germán, y los documentos preliminares que Daniel encontró en el notario local. Es material sólido, pero nos falta la certificación oficial del registro de propiedades de Seúl». Soledad tomó uno de los papeles y lo acarició con los dedos. El abogado Kim dijo que pedirá una orden cautelar internacional para congelar la transferencia. Pero si Matías se entera antes de esa medida, podría intentar vender la casa o incluso forzar mi salida definitiva del asilo. Mina frunció el ceño. Podríamos enviar los documentos a Daniel en fragmentos, de forma cifrada, para que el director del asilo no sospeche. Él arma el expediente y lo envía directamente al juzgado de familia. Entretanto, yo vigilaré movimientos extraños aquí dentro. Ya he notado que Paredes pide listas de pacientes a última hora. Rafael tomó la palabra, con el tono grave que lo caracterizaba. Mi plan es ir mañana temprano al edificio del registro civil. Allí guardan los libros notariales donde consta el testamento original. Si consigo una copia certificada con el sello oficial, sería la pieza que faltaría. Además, hablaré con viejos empleados que pueden testificar que nunca ingresó un documento de donación con cláusula de usufructo. Soledad inspiró profundo, sintiendo el peso de la estrategia que se iba conformando. Entonces, 3 frentes, Seúl, 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 musitó con una pequeña sonrisa irónica. No dejaré que se repita esa palabra sin recordar quién la firma. Yo me encargaré de presionar desde aquí, hablaré con algunos residentes que guardan historias administrativas, saben quién entra y sale, qué cajas llevan al sótano, donde esconden las carpetas. Mina asintió. Les traeré informes diarios y registraré cada ruido extraño o anotación sospechosa. Si Paredes te reprende, usaré el pretexto de mi papel de enfermera voluntaria para acceder a los despachos y recabar información sin levantar sospechas. Don Rafael cerró la libreta y miró a Soledad con admiración. Esta batalla no es solo legal, señora. Es moral y emocional, demostrarle a Matías que su madre no es una víctima, sino una fuerza. Mañana, cuando reciba la copia certificada, la llamo a tu celular oculto. Tú, Minae, avisas a Daniel con el código convenido. Yo traeré testigos, documentos. Y tú, se volvió hacia Soledad, hablarás con tu hijo. Un escalofrío recorrió a Soledad. Hablar con Matías, antes de la audiencia, significaba exponer su corazón herido. Así será, respondió, con la mirada clavada en el techo. Lo llamaré antes de que él sepa de todas estas maniobras legales. Le contaré mi sueño, mis temores de madre, el recuerdo de aquel abrazo en su infancia, y luego, le presentaré la verdad de Germán. Si me rechaza, al menos sabrá que lo hice por amor, no por venganza. Mina apoyó una mano sobre la de Soledad. Eso es lo que él necesita escuchar. La verdad siempre llega envuelta en sentimientos, no en papeles. El asilo permanecía en calma. Solo el zumbido lejano de la luz de emergencia se filtraba por debajo de la puerta. Soledad se permitió un instante de vacilación, luego alzó la barbilla y exhaló con fuerza. Entonces, quedamos así, don Rafael, usted recaba la copia oficial. Minae, usted vigila y codifica la información para Daniel. Yo reúno los testimonios de los residentes y preparo el discurso para Matías. Mañana a las 8 en punto, nos reunimos de nuevo. Rafael y Minae asintieron, sellando el compromiso en aquel compartido susurro. Mientras se disponían a salir, Soledad cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda contra la madera, sintiendo el pulso retumbarle en la sien. Esto es solo el comienzo, pensó, y apretó los puños sobre el pecho. La conspiración del amor y la justicia avanzaba en silencio por los pasillos del asilo. Con cada segundo que pasaba, la madre traicionada se transformaba en una estratega implacable, dispuesta a recuperar lo que le pertenecía y, sobre todo, a rescatar el vínculo roto con el hijo que aún esperaba entenderla. ¿Bueno?, contestó la voz grave de Matías al otro lado, poco más que un suspiro impersonal. Soledad sintió que el pecho le dolía,
pero avanzó sin vacilar. Matías, soy yo, mamá. Silencio. Un soplo de viento coló un crujido en el auricular. ¿Qué quiere, mamá?, rogó él, con la desgana de quien teme lo que escuchará. Soledad apretó los dientes para que no temblara su voz. Quisiera hablarte antes de que llegue el bufete de abogados, antes de los papeles y las demandas. Quiero que entiendas lo que sentí cuando firmaste aquella donación, y también lo que he sentido todo este tiempo que hemos estado separados. Al otro lado, Matías inspiró con brusquedad. Soledad notó como en su voz, al fin, asomaba un atisbo de emoción. No sé si quiero entender más, mamá. Usted tomó su decisión al aceptar venir a ese asilo. No fue una decisión, hijo, replicó ella, conteniendo el nudo en la garganta. Fue una jugada desesperada de alguien que te amaba tanto como a la casa. Tú no contabas con lo que descubrí, mi esposo, él dejó instrucciones para protegerme, y tú, quizás sin saberlo, rompiste más que un papel. La respiración de Matías se aceleró. Soledad lo imaginó aferrado al teléfono, la tensión en la nuca. ¿Qué encontró?, preguntó, la voz quebrada. Soledad cerró los ojos un instante, evocando el brillo de la carta de Germán. Encontré el original de su testamento, las cláusulas que me otorgan el usufructo vitalicio. Y correos de Seúl que prueban que presentaste una copia falsificada. Un silencio espeso se cernió. Cada segundo se alargó como un suspiro en el vacío. Matías tardó en articular palabra, y cuando lo hizo, su voz sonaba distinta, entre la ira y el remordimiento. ¿Falsificada?, musitó. ¿Cómo supiste? Por Minae y por Daniel, continuó Soledad, con voz más fuerte. Ellos me ayudaron a reunir la verdad antes de lanzarla como un golpe legal. Pero yo no quiero darte un golpe. Quiero darte la verdad de tu padre, que siempre amó esta casa y te amó a ti. Matías pegó un golpe seco en la mesa, y el teléfono vibró con violencia contra la base. Siempre fue lo mismo contigo y con él, gruñó. Tú y papá, ¿nunca fui suficiente? El corazón de Soledad se estremeció. Cada palabra de su hijo era el eco de ese niño celoso de quien compartía el amor de sus padres. Era suficiente, aseguró ella con lágrimas contenidas. Tal vez, en mi torpeza, no supe equilibrar mi mirada entre los dos. Pero ahora, hijo, te ofrezco mi mirada entera. No solo para recuperar la casa, sino para que vuelvas a casa. El silencio se prolongó, mientras el teléfono crujía en el auricular. Soledad escuchó su propio pulso, la cadencia firme de una madre que arriesga el todo por un hilo de reconciliación. ¿Vas a demandarme, mamá?, preguntó Matías al fin, con un temblor apenas perceptible. ¿Vas a empujarme al juez antes de hablar conmigo? Soledad exhaló despacio, con la voz suave como un susurro de caricia. Quiero que hablemos tú y yo primero. Mañana, a las 10, estaré en la sala de la recepción del asilo. Sin abogados. Solo tú y yo. Si quieres llevar papeles, tráelos. Yo llevaré la carta de Germán y las pruebas de Seúl. Pero antes de todo, háblame, Matías. La voz de él sonó lejana, confusa. Está bien. Voy. Soledad sintió que su corazón, suspendido al borde de un precipicio, volaba hacia el otro lado de la línea. Gracias, susurró. Te esperaré. Colgó y apretó el auricular contra el pecho, susurrando al aire. Hijo, ojalá esto sea el comienzo de nuestro verdadero encuentro. El sol se elevaba en el cielo y, en el pasillo, Minae y don Rafael aguardaban tras la puerta, atentos al sonido del teléfono. Cuando Soledad abrió, los vio con los ojos brillantes. Lo hizo, les anunció. Mañana a las 10, nos veremos con Matías. Rafael sonrió con una mezcla de alivio y orgullo. Minae apretó la mano de Soledad con ternura. Un paso más cerca de la verdad, y de tu hijo, dijo la enfermera. En lugar de Matías, apareció un joven de mirada intensa, de pie junto al umbral. Llevaba una carpeta bajo el brazo y avanzó con paso tranquilo, como si supiera exactamente a dónde iba. Buenas, saludó él con voz suave. Disculpen la hora, señora Soledad. Ella lo reconoció al instante, era Daniel, su nieto desconocido, el hijo que Matías había tenido y ocultado.
El corazón de Soledad dio un vuelco. Daniel, susurró, alzando la vista entre aliviada y maravillada. ¿Tú, ya estabas aquí? Él asintió, tendiéndole la carpeta. Llegué anoche. Pensé que sería mejor que tú no estuvieras sola cuando él llegara. Soledad pestañeó, sintiendo un torbellino de gratitud y temor. No había previsto que su nieto apareciera en la reunión. Pero, él no sabe que vas a estar tú, murmuró, mientras guardaba el bastón y se sentaba. Va a sorprenderse mucho. Daniel apoyó la carpeta sobre la mesita baja, abrió un lateral y dejó ver varios documentos, la copia certificada de Seúl, los planos, los correos electrónicos traducidos, todo está aquí, confirmó él. Matías no tiene escapatoria legal, pero lo más importante es que entienda que no solo luchas por una casa, sino por tu familia. Soledad asintió, con la mirada húmeda. En aquel momento, la puerta principal se abrió de nuevo, y Matías entró con paso rígido. Iba trajeado, los hombros tensos, la expresión incierta. Al cruzar la mirada con su madre, el color se le esfumó del rostro. «Hola, mamá», dijo él al fin, sin saludar a Daniel. «Llegué, como acordamos». Soledad tragó saliva y alzó la vista, dándose valor. «Gracias por venir, hijo», respondió. «¿Ves a alguien que no esperabas?» Matías frunció el ceño y sus ojos se posaron en Daniel, que se mantenía en silencio, la carpeta aferrada al pecho. «¿Quién es este hombre?», preguntó él, con la voz tensa. El silencio se hizo tan denso que por un momento fue audible el zumbido de la lámpara. Daniel intercambió una mirada con Soledad y, con voz firme, intervino: «Soy Daniel, tu hijo». «Y, señora», hizo un gesto reverente hacia Soledad, «tu nieto». Matías retrocedió un paso, oscurecido por la confusión y la sorpresa. «¿Mi hijo?», exclamó, como si aquello retumbara dentro de su pecho. «¿Cómo? ¿Por qué?». Soledad se adelantó, dejando el bastón a un lado, y puso una mano temblorosa sobre el hombro de Daniel. «Lo llevé en mi vientre, Matías». Su madre: «Tuviste miedo de enfrentarte a una nueva paternidad. Yo creí que necesitabas tiempo, pero veo que esa decisión te alejó de nosotros». El joven Daniel apoyó las manos sobre las de su abuela, y habló con suavidad: «Padre, quiero que sepas que siempre te admiré, aunque no me diste la oportunidad de crecer a tu lado. Vine para apoyarla, a ella y a ti, si estás dispuesto». Matías cerró los ojos, como intentando asimilar aquel torbellino de revelaciones, su propia madre frente a él, su hijo que nunca conoció, y la carpeta de documentos que repartía un peso ineludible. Es mucho», balbuceó. «Primero mi madre en un asilo, luego esta reunión secreta y ahora, un hijo que ni sabía que tenía». Soledad dio un paso adelante y alzó la voz, entre el reproche y el cariño: «Este asilo no fue tu elección, hijo. Pero venir aquí sí lo es. Has llegado al umbral de la verdad, documentos de Seúl, testamentos, correos, y la cara de tu propio hijo. Esto no es una trampa, es una oportunidad». Daniel abrió la carpeta y deslizó un sobre ante Matías. «Mira esto», dijo, señalando el sello coreano. «Aquí está la prueba de todo. Si quieres discutirlo, podemos llamarlo golpe legal. Pero antes de esto, antes de los jueces y los papeles, cruza la línea y habla con nosotras, madre y abuela». El silencio regresó, pesado como un eco. Matías alzó la mano y frotó las sienes, como si su mente luchara por encontrar un refugio. «Dame un momento», susurró. «Esto es demasiado». Soledad le tomó la mano, con la ternura rasgada de un corazón abierto. «Tómalo», dijo. «Mañana todo será diferente, con o sin documentos, con o sin demandas, tendrás frente a ti a tu madre y a tu hijo. Esa es la última línea de defensa que tienes antes de perderlo todo». Matías asintió con lentitud, y bajó la mirada, concentrándose en el sello coreano, en el nombre de Daniel. La tensión se disolvió en lágrimas contenidas en sus ojos. El asilo, testigo de su caída, presenció ahora el preludio de una posible reconciliación. El timbre del reloj marcó las 10 con un golpe seco. Soledad sintió en el aire la electricidad del momento, el hijo, la madre y el nieto, reunidos en un mismo espacio, a punto de decidir si cruzarían juntos el umbral de la traición o si se dejarían arrastrar por sus sombras.
Matías alzó la vista y, por primera vez en décadas, abrió la boca con voz temblorosa. Empecemos, murmuró. Quiero entender, mamá. Hay algo más que deben saber antes de irnos de aquí, algo que descubrimos anoche, pero no les dije para no abrumarlos con todo a la vez. Matías ladeó la cabeza, inquieto. ¿De qué hablas, abuela? Preguntó Daniel, frunciendo el ceño. Soledad apretó el bastón, la mirada cargada de suspicacia. El director, el señor Paredes, no solo ha intentado ocultar la verdad sobre mi traslado y los documentos. Hay testimonios de que varios residentes aportaron dinero para mejoras del asilo, pero esas donaciones desaparecen. Mina asintió y abrió la boca para intervenir. Ayer, mientras ayudaba en recepción, encontré un informe rasgado en la papelera del despacho del doctor. Habla de pagos a proveedores inexistentes y facturas falsas. El silencio se tornó pesado, y la respiración de Matías se aceleró. ¿Quieres decir que el asilo está estafando a los ancianos? La anciana respiró hondo. No solo eso. Hay habitaciones clausuradas, con candados viejos. Se rumorea que ahí meten a los residentes que protestan o a quienes no pueden pagar. Daniel dio un paso al frente, el temple en la voz. Esto es grave. Si se demuestra, podríamos presentar no solo acciones legales para la casa, sino también una denuncia criminal contra Paredes. Soledad posó una mano en el hombro de su nieto, pero primero, tenemos que probarlo. Y creo que aún quedan expedientes en el despacho del director. Matías apretó los puños, las emociones cruzándose en su pecho. Llévenme allá. Quiero verlo con mis propios ojos. Mina sacó del bolso una linterna pequeña y un pasamontañas que había guardado tras los eventos de la noche del apagón. Podemos usar la llave maestra que tomé prestada anoche de la mesa de enfermería, susurró. Solo así accederemos sin levantar sospechas. Los tres intercambiaron una mirada decidida. Subieron al primer piso, sorteando las cámaras de seguridad gracias a la distracción de un antiguo residente que Mina había convencido para pedir asistencia médica ficticia en el ala opuesta. Ante la puerta con un letrero que decía, Administración Personal Autorizado, Soledad sujetó la linterna con una mano y deslizó la llave. El cerrojo se dio con un clic apenas perceptible. Al abrir, un pasillo angosto los recibió, alfombrado y con cuadros de paisajes monótonos. Al final, una puerta con cerradura electrónica. Daniel, con manos firmes, presionó el botón de la llave maestra, las luces parpadearon y la puerta se abrió al instante. Dentro, el despacho olía a polvo y a humedad. Sobre el escritorio, carpetas alineadas junto a un ordenador apagado. Mina encendió la linterna y recorrió las estanterías. Aquí, miren esto, murmuró, en voz baja. Facturas de jardinería por miles de dólares, pero el jardín nunca mejoró. Matías se agachó para sacar un sobremanila del mueble inferior, y esto, expedientes marcados, confidencial, con fechas de hace 2 años. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había recibos con membretes falsos y extractos bancarios donde aparecía una cuenta a nombre de Paredes. Soledad sintió un nudo en la garganta. Están robando las donaciones, dijo. Cobraban cuotas a los residentes y nunca las invirtieron en el cuidado. De pronto, un crujido en el pasillo les heló la sangre. La puerta principal apenas cerrada dejó pasar el eco de pasos firmes. «¿Tenemos que irnos?», susurró Daniel, guardando los papeles. Soledad dudó un segundo, mirando los documentos que representaban la corrupción más abyecta. Su voz tembló. «Podemos fotografiar todo con mi teléfono». Mina, ya señalizando la ruta de escape, asintió con urgencia. «Sí, rápido. Después los integraremos en el expediente legal». Mientras Daniel capturaba imágenes, Matías vigilaba la puerta. Cuando el sonido de pasos estuvo más cerca, se agacharon tras el escritorio. Los tres contuvieron la respiración. La puerta se abrió con suavidad, apareció la sombra del conserje, con un carrito de limpieza. No les vio. Apretó el carrito contra la pared y se alejó empujándolo. Siguió su marcha también el eco de un guardia, cuya silueta cruzó el umbral. Apenas desaparecieron, los tres salieron de su escondite. Daniel suspiró. «Deberíamos correr, el pasillo está despejado». Soledad asió con fuerza el hombro de su nieto. «No dejemos rastro», dijo ella.
cerrad la puerta y eliminemos huellas. Lo hicieron con destreza, la puerta volvió a cerrarse con llave maestra, dejando todo en apariencia intacto. Salieron al corredor, bajaron las escaleras y, al llegar al recibidor, Matías miró a su madre con ojos encendidos de rabia y compasión. No imaginé que este lugar fuera tan cruel conmigo y con todos. Soledad posó una mano sobre su mejilla. Ahora lo sabes, respondió con voz entrecortada. Esto no solo es mi lucha, hijo, es la de todos los que habitan este asilo. Minae se despidió con un gesto rápido, y los tres se internaron en el pasillo de nuevo. Dios, murmuró, apretando los puños contra las sábanas. ¿Qué me está pasando? Bajó hasta el suelo con un temblor incontrolable y se aferró al respaldo de la silla. Sus pensamientos se arremolinaban, la carta de Germán, la revelación de Daniel, los documentos robados en el despacho. Y, sobre todo, el llanto contenido de su madre aquel día en la recepción del asilo, la firmeza en su voz que lo había desarmado. Con pasos vacilantes, se dirigió al baño. Se miró al espejo, vio su propio desasosiego reflejado en los ojos hinchados. El nudo en la garganta se convirtió en un grito mudo, y sin pensarlo, apoyó las manos en el lavabo mientras la presión interna le hacía doler el pecho. No me puedo caer ahora, se dijo en un susurro áspero. No con todo esto en juego. Pero el clima interior no le permitía concentración. Regresó al dormitorio, buscó su teléfono y marcó el número de Daniel con dedos temblorosos. Después de 3 tonos, escuchó la voz serena de su hijo. Hola, papá. ¿Todo bien? Matías inspiró con dificultad, tratando de sonar firme. Daniel, no me siento bien. Creo que esto es demasiado para mí. Al otro lado, el joven vaciló un instante. Papá, yo entiendo que la verdad duele. Pero estamos juntos. ¿Quieres que vaya para allá? El nudo en la garganta de Matías se aflojó ligeramente. Sí, ven, por favor. Colgó antes de oír la respuesta y se dejó caer en la cama, abrazando el teléfono. El sudor seguía perlando su piel y la respiración luchaba por estabilizarse. Tuvo ganas de llamar también a su madre, de disculparse, de gritar que la amaba, pero la culpa lo dejó paralizado. 20 minutos después, un timbre en la puerta lo hizo incorporarse. Daniel llamó 2 veces antes de que Matías se armara de valor y la abriera. Entró su hijo con paso decidido, dejando la carpeta a un lado en la mesa y acercándose con cautela. «Papá, ¿cómo estás?», preguntó al ver el desorden de papeles esparcidos por el suelo y el vaso de agua a medio beber. Matías alzó la vista, los ojos cristalinos. «Duele, Daniel. Cada prueba que presentas, cada secreto que descubro, es como hundirme más. Pensé que un día volvería a casa, no un juicio contra mi propia madre». El hijo se arrodilló frente a él, colocó una mano sobre su hombro. «Mamá no te está atacando, papá. Quiere sanar la herida. Yo solo ayudo para que la verdad salga, no para lastimarte». Las palabras de Daniel, llenas de calma, provocaron en Matías una oleada de desesperación. «Pero la gente se tejará rumores. Me veré como un idiota, una víctima de mi ambición». Daniel dejó caer un suspiro. «¿Qué prefieres? ¿Seguir ocultando las cosas y vivir con culpa? ¿O enfrentar esto y tener la oportunidad de repararlo?». En ese momento, Matías sintió un ruido detrás de la puerta. Un lacayo del asilo llevaba una bandeja con el desayuno que Minae había pedido para él. Al ver a Daniel al lado de su padre, el conservador guardia retrocedió y dejó la bandeja en la mesa exterior, mirando incómodo. Daniel alzó la voz con educación. «Gracias, pase usted». Cuando el asistente se retiró, padre e hijo quedaron solos otra vez. El silencio solo era roto por el sonido de la respiración todavía irregular de Matías. Comenzó Matías. «Necesito pedirle perdón a mi madre. Pero no sé si tendré fuerzas mañana». Daniel lo siguió con la mirada. «Papá, si ella pudo reunir valor para exponerse, para llamar al bufete y para armar esta reunión contigo, tú también puedes reunir fuerzas para pedir perdón y contarle lo que sentiste de niño. Yo estaré contigo, y mamá también». Matías bajó la mirada y dejó caer la barbilla sobre el pecho. Un sollozo interrumpió el latido de su coraje, y con la cara húmeda, apoyó la espalda en la pared. «No quiero fallarles», susurró con voz rota.
pero siento que todo se desmorona. Entonces, Daniel se puso de pie y se sentó junto a él, rodeándolo con un brazo protector. No se desmorona, dijo con firmeza. Se reconstruye. Y tú eres la pieza clave. Mañana, juntos, damos un paso gigante. Pero ahora, descansa un poco. Permítete sentir esto que estás sintiendo. Matías cerró los ojos y, por primera vez, cedió a la vulnerabilidad. Aceptó el abrazo de su hijo y sintió como, en medio del caos interior, empezaba a germinar una semilla de esperanza. La batalla contra la corrupción del asilo y la defensa de la casa quedaban en segundo plano. Esta noche, su reto más grande era sanar el propio corazón. Al cruzar el umbral, lo primero que vio Soledad fue al juez sentado tras un estrado de madera oscura, la toga impecable y la mirada atenta. Frente a él, el abogado de Matías, antes luchador de la donación, hojeaba con nerviosismo un dossier. Matías mismo se hallaba al lado de su madre, con semblante tenso, reviviendo cada paso que lo había traído hasta allí. Buenos días, señoría, saludó Daniel con voz firme. Nos presentamos en nombre de la señora Soledad Herrera, para solicitar la nulidad de la donación de la vivienda familiar. El juez asintió, despacio. Proceda, por favor. Daniel colocó sobre la mesa la copia certificada del registro de Seúl y alzó la carta original de Germán. Esta escritura, indicó, carece de la cláusula de usufructo vitalicio, tal como exige la ley. Además, presentamos correos electrónicos entre el Sr.